de la Secretaría de Ciencia y Tecnología con la biblioteca de la universidad. En anteriores encuentros estuvimos viendo información acerca de las normas APA y en el segundo se indagó acerca del marco legal de la protección de derechos de autor. Para quienes no hayan podido visualizar estos encuentros, se encuentran en la página nuestra de la Secretaría en YouTube. Eh, bueno, en el día de hoy vamos a realizar una capacitación que hemos denominado palabras clave. Los especialistas que van a dictar la charla son Sebastián Valle y Andrés Federico Sterle de la biblioteca. Para que sea ordenado, primero ellos van a presentar el PowerPoint y todo lo relacionado a la charla. Y después de eso, vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas y las consultas que tengan. Así que le doy paso a la gente de biblioteca para que pueda empezar la charla. Bueno, muchas gracias Martín. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Sebastián, estoy acompañado por Andrés. Somos bibliotecarios, ¿sí? De la biblioteca de la universidad, la biblioteca Leopoldo Marechal, y vamos a estar al frente de esta charla, ¿sí? De esta capacitación respecto de búsqueda de información, dando algunos tips para realizar búsquedas un poco más efectivas, ¿sí? Vamos a estar tocando temas como palabras clave, criterios de elección de términos, uso de tesauros como herramienta para traducir del lenguaje natural al lenguaje controlado, búsqueda temática de información científica y académica, algunos de los errores frecuentes y el impacto en la recuperación de la información em, una vez que utilizamos de forma correcta alguna estrategia o protocolo de búsqueda. Bueno, nosotros, como dijo Martín, vamos a dar la charla y a lo último vamos a estar respondiendo cualquier inquietud que surja en el chat, ¿sí? Bueno, voy a pasar a compartir la diapositiva y me dicen si se ve. Sí, se ve, ¿eh? Sí. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, arranquemos. Vamos a empezar nada, destacando el papel que tiene la información, ¿sí? En nuestra actual sociedad del conocimiento. ¿Sí? Lo importante que es la búsqueda de información, que es esa localización e incorporación de datos para algún tema específico de investigación. Y nada, tengamos en cuenta que, como todos sabemos, con el advenimiento del Internet, hubo un cambio radical en lo que es la búsqueda de información, la búsqueda bibliográfica. Hay muchos datos en línea, ¿sí? Desde repositorios de acceso abierto, bases de datos digitales y las bibliotecas electrónicas. Por medio de ellos nosotros podemos encontrar millones de artículos, de recursos en cuestión de segundos, ¿sí? Así que este gran universo de información tiene aspectos positivos como aspectos negativos. Lo positivo, como mencionaba recién, es que tener tanto acceso a la información acelera el proceso de investigación, ¿sí? Incluso genera innovación porque tenemos acceso a los últimos avances y descubrimientos en los campos o en determinada disciplina, ¿no? Hay mucho más acceso a la información que antes, de forma remota, ¿sí? Venciendo la barrera de la distancia. Em, Tenemos acceso a la educación sin límites geográficos, a través de una educación más personalizada, a través de herramientas digitales, objetos digitales, como por ejemplo una plataforma. Acá en la universidad se utiliza Miel, donde se puede acceder a la información en formato digital, como por ejemplo un documento PDF, incluso de forma sincrónica, ¿no? Esto es positivo, hubo muchos avances también en lo que es comunicación, ¿sí? Pero bueno, hay algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? En ocasiones todo este tipo de información suele ser abrumador
Y nada, hay algunos desafíos a tener en cuenta, como por ejemplo, hay que ser criteriosos a la hora de evaluar la fuente que vamos a consumir, teniendo en cuenta que hay mucha información que no está del todo chequeada, sí que puede ser falsa, y esto va en contra de la calidad del trabajo de investigación, ¿no? Nada, así que eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? A prestar atención. Piensen que ha crecido de forma exponencial tanto la oferta como la demanda de información, y si nosotros no nos relacionamos de forma adecuada, no aplicamos un proceso de análisis o de evaluación o refinado de la información, lo que ocurre paradójicamente es todo lo contrario, se genera un entorno de desinformación, ¿sí? Así que está bueno que desarrollemos algunas habilidades informacionales, utilicemos herramientas avanzadas, apliquemos filtros, elaboremos estrategias y protocolos de búsqueda, ¿no? Bien. Eh, ¿Pasa la diapositiva? A ver. No veo que esté pasando. Ok, a ver un segundo. Ahí probamos de vuelta. Ahí está. Ahora sí, Ahora sí, ¿no? Bien, sí. perfecto. Eh, Ahora sí, bárbaro. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de las etapas, ¿sí? De la búsqueda de información, de la búsqueda bibliográfica. Está bueno comprenderlo porque así abordamos el proceso de forma más organizada. Voy a hacer una breve mención de cada una de estas etapas, después las vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Bien, las necesidades de información. Estamos hablando de definir de forma clara y precisa nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Esto tiene que ser lo más claro posible porque es lo que va a guiar la búsqueda. Bien, las fuentes de información son esos soportes de los cuales emana la información, ¿sí? Así que cuando tenemos clara nuestra necesidad de información, es, o sea, corresponde que haya relación entre la fuente que nosotros consultamos y la información que necesitamos para responder esa pregunta. Las palabras claves son esos términos o frases, keyword en inglés, que representan contenido y también representan nuestra búsqueda. Así que es importante elegir de forma correcta las palabras que vamos a emplear. Y por último, estrategia de búsqueda. Se trata de relacionar estas palabras claves que vamos a seleccionar con lógica booleana, ¿sí? Con operadores booleanos. También los vamos a estar viendo más adelante. Y bueno, es importante aplicar una estrategia o protocolo de búsqueda porque eso ahorra nuestro tiempo, el tiempo que invertimos, ¿no? En nuestra búsqueda de información. Ahí está, el paso. Bien, ahora vamos a empezar a hablar de cada una de estas etapas. La necesidad de información, sí, consiste en reconocer un vacío o carencia de conocimiento, claro, tal cual. Estamos hablando de que nos hacen falta datos o información para responder una pregunta, para comprender un proceso, incluso para tomar una decisión basada en información, ¿sí? Por eso habla de un vacío o carencia de conocimiento, ¿sí? Nos está faltando ese elemento que es el conocimiento respecto de determinado fenómeno. Una vez reconocida nuestra necesidad, nos adentramos en la búsqueda. La siguiente etapa es nuestro comportamiento informacional, cómo abordamos este proceso, ¿sí? ¿Qué información necesitamos? ¿Dónde la vamos a buscar? ¿Cómo la vamos a buscar? ¿Qué fuentes de confianza? ¿Qué fuente no? Y si logramos transitar este proceso con éxito, vamos a acceder a la última instancia, que es la satisfacción de nuestra necesidad de información, ¿sí? Es incorporar datos que nos sirvan para poder responder esa pregunta, ¿sí? Avanzar en el proceso de investigación. Para eso, obviamente, vamos a tener que analizar los datos que localizamos y nada, integrarlos a nuestro trabajo, etc. Vamos a hablar un poco de la información científica y académica, ¿sí? Ya que como alumnos
universitarios o investigadores van a tener que interactuar con este tipo de contenido, ¿no? Es información generada por investigadores, por investigaciones y estudios rigurosos. Claro, es este tipo de información, em, es el contenido, el conocimiento que surge de la experimentación, del análisis, de la observación en el campo de las ciencias, ¿no? Sí, tiene estudios rigurosos, por ejemplo, o basado en técnicas rigurosas, ¿sí? Como por ejemplo el análisis de los datos, el tema de las estadísticas, ¿sí? Y suele ser generado en el ambiente académico, ¿sí? Y en el ambiente científico y de la investigación. Fuentes revisadas por pares, sí, claro. Son análisis que suelen hacerse sistemáticamente, donde expertos en la disciplina suelen analizar los trabajos, ¿sí? Evaluar la metodología, las conclusiones, los resultados, ¿sí? Esto lo que le da es calidad a la investigación y también la hace replicable, ¿no? Y bueno, la información debe ser precisa, relevante y actualizada. Sí, precisa en lo que son sus datos, ¿sí? Datos rigurosos, relevantes, ¿sí? También tiene que haber, como decía anteriormente, correspondencia entre la información que recabamos y nuestro tema o problema de investigación. Y obviamente actualizada, ¿sí? Más en ciencia y tecnología, en salud, donde los avances son a pasos agigantados y es necesario em, consumir y generar información actualizada. Y bueno, ahora vamos a ver un poco la estructura que tiene un artículo científico, ¿no? Está bueno comprenderlo porque nos permite navegar en el artículo y nada, extraer información de forma más efectiva, ¿no? La investigación está presentada de forma clara, concisa, que sea amigable. Algunas de las secciones o de las partes de un artículo científico son el título, ¿sí? Debe ser representativo del contenido, debe ser breve y debe atraer la atención de los lectores. Después tenemos el sector de los autores, quienes son los encargados de este tipo de generar este tipo de contenido. La afiliación es la institución a la que pertenece, a la que está afiliado la persona al momento el autor al momento de la publicación de este tipo de materiales. La fecha de recepción y de aceptación del artículo. La de recepción es cuando, previo a su análisis, y la de aceptación es cuando pasó este estadio y está listo para ser publicado, o ya fue evaluado, ¿no? El resumen o abstract en inglés, sí, no suele tener más de 250 palabras y nada, es una sinopsis que le permite al lector definir si va a leer el texto completo, si le es redituable, ¿no? Si le sirve. Y tenemos las palabras claves acá abajo, ¿sí? Que son las palabras que representan el contenido, generan, hacen más visible al contenido y por el otro lado le permite al lector encontrarlo en las bases de datos, ¿sí? Bueno, seguimos. Tenemos la introducción, ¿sí? Que suele presentar el tema de estudio y su justificación, ¿sí? Sus objetivos, el problema. Es una guía para entender el porqué, la importancia y el propósito de este trabajo, de este estudio. La metodología, ¿sí? Las herramientas empleadas para recabar datos, para analizarlos, todas las metodologías utilizadas para llevar adelante este estudio. Los resultados, ¿sí? Son los datos crudos presentados por medio de gráficos, por medio de tablas, y tienen que ser presentados de forma objetiva. Las conclusiones, donde se analizan estos datos, se presentan las ideas o las consideraciones a las que llegaron los autores y deben estar de forma clara y justificados, ¿no? Por sobre todo. Tenemos el apartado de referencias, donde aparece las fuentes citadas en el artículo, ¿sí? Esto nos permite recuperar la fuente consultada por el autor y se realiza en un modelo de citación, por ejemplo, APA, ¿no? Acá no está, pero también está el DOI, que es el identificador persistente, es asignado
a objetos digitales, a documentos digitales, por ejemplo, un documento PDF, y nos permite recuperar el artículo, ¿sí? Por más de que haya algún cambio en su localización web, ¿sí? Bien. Fuentes de información. Bueno, las fuentes de información son, como mencioné anteriormente, el soporte del cual del cual emana la información. Puede ser física, un libro en formato digital, puede ser un documento PDF, puede estar en línea, puede ser general o más específica, como por ejemplo una base de datos especializada. Bueno, acá tenemos los ejemplos de un libro, la revista científica, que es la publicación periódica en la cual vamos a encontrar publicados los artículos científicos y bueno, la revista científica en línea, ¿no? Bien, sistemas de recuperación de la información. Bueno, hablemos un poco de lo que es recuperación de la información. Son esas actividades que nos permiten localizar datos, ¿no? Hay muchas disciplinas que se dedican a esto, que colaboran con esta tarea, como por ejemplo la informática, la documentación, la bibliotecología, ¿sí? Y bueno, los sistemas de recuperación de la información son esas herramientas que nos ayudan a recuperar datos previamente organizados y almacenados, ¿no? Piensen que eh, buscar y recuperar información es sumamente importante, más en investigación, ¿sí? Porque incluso suele insumir mucho tiempo, desde tareas que van desde definir el criterio de búsqueda, iniciar el proceso de búsqueda, filtrar los resultados, integrarlos al trabajo de investigación. Y bueno, todas estas herramientas nos vienen a dar una mano, a facilitarnos un poco esa tarea. Como por ejemplo, si interactuamos con un documento, con un documento PDF, ¿no? Una tesis en formato PDF que tiene 150, 200 páginas. Bueno, nosotros apretando control F podemos filtrar, podemos buscar por palabra, ¿no? Queremos saber si tal palabra está en el documento. Bueno, y esto nos dice si aparece y cuántas veces aparece. Los famosos buscadores, donde buscamos en las bases de datos, ¿sí? Y por medio de una palabra clave, y nos encuentra información relacionada con esa palabra, o los metabuscadores que buscan de forma simultánea en varios sitios o varias bases de datos, ampliando la cobertura de la búsqueda. Por ejemplo, en lo que es la biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, más adelante vamos a estar también haciendo mención a ella, pero bueno, hay un montón de recursos, desde base de datos a repositorios, ¿sí? Podemos buscar en cada uno de ellos, pero también está el metabuscador, donde buscamos en todos al mismo tiempo, de forma simultánea, ¿sí? Estos sistemas ofrecen búsquedas simples, búsquedas avanzadas, la aplicación de filtros, ¿sí? Y bueno. Bueno, la que nos interesa mencionarles es, bueno, son las bases de datos, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo de información, ¿no? Son ambientes propicios para el almacenamiento y la extracción de grandes volúmenes de datos donde todos los usuarios pueden acceder de forma simultánea a los datos a través de herramientas de consulta, ¿no? Son bases de datos especializadas, aquellas que se centran en una disciplina o rama del conocimiento, ¿sí? Y bueno, es conveniente, siempre recomendamos buscar en bases de datos, porque si uno busca, no sé, en Google o incluso en Google Académico, se suele encontrar información más general. En Google, por ejemplo, hay mucha publicidad, mucho anuncio, y si uno busca en bases de datos especializadas, vamos a encontrar información propia del campo del conocimiento que estemos investigando. Y nada, este tipo de información tiene respaldo académico y científico, ¿no? Es cierto que para consultar o interrogar una base de datos es necesario tener em, conocer de lógica booleana, aplicar una correcta selección de las palabras claves, ¿sí? Aplicar lenguaje controlado. ¿A qué me refiero con lenguaje controlado? Al lenguaje técnico,
¿sí? Propio de la disciplina en cuestión, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De bases de datos especializadas. Por ejemplo, tenemos PubMed en biomedicina y ciencias de la salud. Tenemos iExplore de informática, ingeniería eléctrica y electrónica. Gestor, ciencias de la salud y humanidades. Tenemos IO Science de ciencias físicas, ingeniería y nanotecnología, ¿sí? Y bueno, vamos a estar hablando ahora un poco de las herramientas que ustedes tienen para poder formular la pregunta o interrogar de forma adecuada a una base de datos. Las famosas palabras claves, la traducción del lenguaje natural al lenguaje controlado y, bueno, los tesauros como herramienta de traducción del lenguaje natural al lenguaje controlado. Yo voy a estar haciendo una mención de cada uno de estos conceptos y al final los vamos a unir un poquito a todos, ¿sí? Bien, palabras clave. El tema de las palabras claves está bueno que las pensemos desde dos perspectivas. Desde quien genera conocimiento, que lo que busca esta persona es que este contenido en principio sea localizado, ¿no? Y que sea consumido. Por eso tiene como un requisito de redacción académica aplicar palabras claves que van a funcionar como guías de acceso al texto, como índices, ¿no? Y por otro lado, en la vereda de enfrente tenemos a la persona que busca consumir este tipo de información, que por ahí está buscando en una base de datos y ingresa palabras en el buscador, ¿no? Cuando estas palabras, cuando hay una correspondencia entre estas palabras, vamos a estar encontrando información relevante, ¿no? Y la persona que genera el contenido la va a estar pudiendo difundir. Así que la palabra clave juega un doble rol o es muy importante porque hace de intermediario entre aquellos que generan el conocimiento que lo ofrecen y aquellos que los consumen, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco del lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje con el cual nos comunicamos, ¿sí? Los términos coloquiales. El inconveniente es que no es del todo recomendable este tipo de lenguajes para, ni para indizar contenido o material, ni para hacer búsquedas de información. ¿Por qué? Porque es impreciso, suele dar a confusiones y hay muchas palabras que tienen el mismo significado. Y nosotros cuando estamos buscando información para un trabajo de investigación, lo que buscamos precisamente es recuperar información relevante y bueno, el tiempo es importante, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es emplear lenguaje controlado. ¿Qué es el lenguaje controlado? Es el lenguaje técnico propio de la disciplina del campo de conocimiento en el que estemos buscando la información, ¿no? En el que buscamos consumir ese tipo de contenido. Y bueno, el tesauro es una herramienta que nos sirve para traducir del lenguaje natural al lenguaje controlado, al lenguaje técnico, ¿sí? El tesauro es una lista de palabras, ¿no? Pero cada una de esas palabras va a representar el contenido de forma unánime, ¿no? No es confuso, ¿sí? Y cada una de estas palabras es tomada de un campo semántico y lo que se hace es elegir la más representativa dentro de un concepto, ¿sí? Cada una de estas palabras, de esta lista de palabras de un tesauro se llama descriptores. Y obviamente son tomadas del lenguaje natural, ¿no? Pero para llegar a ser parte de la lista de descriptores de un tesauro, tienen que cumplir con una condición, ser la más representativa del concepto o idea dentro de un conjunto de palabras o sinónimos, ¿no? Y ustedes van a decir quién hace esta selección o quién toma esta decisión. Bien, los tesauros son desarrollados o elaborados por expertos en determinada área. Por ejemplo, un tesauro de derecho está elaborado por gente de derecho, ¿no? Entonces, para cerrar el concepto, la idea, ¿no?
Cuando una persona está generando contenido, lo que busca es que ese contenido sea localizado. Bueno, lo que pasa generalmente es que, nada, en las editoriales de revistas científicas lo que se hace es recomendar a los autores de dichos textos es que utilicen lenguaje controlado para indizar el material, ¿no? Bien, si nosotros que queremos consumir este tipo de información e interrogar una base de datos y sabemos que las bases de datos están indizadas con lenguaje controlado, lo que tenemos que hacer también es preguntarle a la base de datos con lenguaje controlado o lenguaje técnico, ¿sí? Tenemos más posibilidades de recuperar información relevante y poder responder la pregunta inicial con la que inicia todo el proceso de investigación y poder avanzar con nuestro proceso, ¿no? Así que bueno, fíjense cómo se relacionan las palabras clave, el lenguaje natural, el lenguaje controlado y el tesauro como herramienta de traducción, ¿no? Bien. Esta diapositiva está buena porque si se fijan es un ejemplo, estamos utilizando el tesauro de tecnología industrial, ¿sí? Acá lo que se ve es en la imagen de la izquierda, nosotros pusimos trenes, ¿no? Esto es lenguaje natural. Y en la imagen de la derecha, los que el tesauro hace nos recomienda, fíjense que dice use este término, supar el lenguaje controlado, que es ferrocarriles, ¿sí? Más adelante vamos a ver otra diapositiva donde mi compañero hace una búsqueda con lenguaje natural y lenguaje controlado, lenguaje técnico, y van a ver las diferencias a la hora de recuperar resultados, información, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco de lógica booleana, ¿sí? Esto es lógica de conjuntos, es utilizado mucho en programación, los utilizan los DBA o administradores de base de datos, ¿sí? Y son el AND, el OR y el NOT, la intersección, la unión y la exclusión, ¿sí? Sirven para relacionar cuando hay varios términos o varias palabras claves, ¿no? Arranquemos por el AND. Lo que hace el AND es reduce, ¿sí? Reduce la búsqueda y tienen que aparecer todos los términos empleados. ¿Qué significa esto? Si yo le digo a la base de datos, recupera mi información del término A and el término B, le estamos diciendo que nos rastree documentos que contengan información sí o sí de estas dos, relacionadas con estas dos palabras, ¿sí? El OR o la unión, ¿sí? Lo que hace es ampliar. Nosotros le decimos término A, OR, término B, nos tiene que rastrear información o documentos con información relacionada con alguno de estos términos. Y lo que se hace es utilizar sinónimos, ¿sí? Para ampliar la búsqueda. Y el NOT excluye, niega el segundo término y, por ejemplo, decimos término A, not término B, nos tiene que recuperar información del término A, pero no del término B, ¿sí? Bien. Acá tenemos, en esta diapositiva tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De cómo aparecen por defecto los booleanos en algunas bases de datos. La, mm, la imagen superior, ¿sí? Es el catálogo de nuestra biblioteca, de la biblioteca Leopoldo Marechal. Fíjese que dice debe contener, podría contener o no debe. El debe es el and, el podría es el or y el no debe es la negación. En las diapositivas, en las imágenes de abajo, perdón, en la imagen izquierda aparece el i, el o y el not. Y en Gestor también aparece así, con el i, el o y el no. Bien. Algunas otras herramientas, por ejemplo, tenemos el truncamiento, ¿sí? ¿Qué pasa con el truncamiento? Utilizamos el operador comodín y lo que hace la base de datos es completar la palabra. Por ejemplo, nosotros le ponemos, como dice el ejemplo, comunica asterisco y recupera información de comunicación, comunicador, comunicar, ¿sí? Amplía también la búsqueda. El paréntesis es usado para establecer el orden correcto en la búsqueda, utilizado cuando se aplican diferentes operadores booleanos. Y bueno, esto es como en matemáticas, siempre se resuelve, ordena y siempre se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, las comillas son utilizadas para representar un término compuesto por dos o más palabras o una frase en la expresión de búsqueda, ¿sí?
con lo que está dentro de las comillas se recupera tal cual, ¿sí? La frase tal cual que está dentro de la comilla la tiene que recuperar así. Después tenemos el file type, ¿sí? Que restringe los resultados a un determinado tipo de archivo, como por ejemplo PDF, Docs, TXT, PPT, ¿sí? Y ahí está el ejemplo, literatura argentina, entre comillas, file type, dos puntos PDF. ¿Qué quiere decir? Que tiene que recuperar en formato PDF, ¿sí? El site limita los resultados a los de un sitio web específico, por ejemplo, site.educ.ar, ¿sí? Bien. Y acá tenemos un ejemplo de búsqueda en la base iExplore. Fíjense en la imagen superior derecha, que está en verde, hay una ecuación de búsqueda. Entre paréntesis tenemos energía solar or energía fotovoltaica and, entre paréntesis nuevamente, sin comillas, energía eficiente energética or ahorro de energía. Y bueno, ahí abajo vemos la recuperación de los artículos, ¿sí? Fíjense que aparece el título, los autores, el año de la publicación, ¿sí? Y bueno, está en formato PDF, ¿sí? Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos más, ¿sí? Tenemos en PubMed, dice también, está entre paréntesis, inteligencia artificial, OR, ahí, fíjense que en este, entre paréntesis, utilizando el OR, estamos usando sinónimos, ¿sí? Después tenemos el AND, medicina, OR salud, lo mismo, sinónimos, y se recuperaron 4.552 resultados. Después tenemos esta otra búsqueda que dice nanotecnología, OR nanotecnologías, también sinónimos, entre paréntesis, AND electrónica, OR dispositivos electrónicos, entre paréntesis, 14 resultados, y tenemos en Gestor energía renovable o energías sostenibles, entre paréntesis, and, ya no entre paréntesis, industria, ¿no? Son ejemplos de ecuaciones de búsquedas en distintas bases de datos, donde aplicamos los operadores booleanos, las comillas, los paréntesis, ¿sí? Bien. Bueno, acá esta diapositiva habla del protocolo de búsqueda. Bueno, de esto va a estar hablando un poco mi compañero Andrés. Así que bueno, nada, los dejo en buenas manos. Muteate, por favor. Ok. Rebota. Buenas tardes. Antes de iniciar una búsqueda tenemos que tener en cuenta, por un lado, que no existe una metodología de búsqueda ideal y esta metodología de búsqueda se va perfeccionando con el uso. En segundo lugar, no hay una única forma de realizar una búsqueda, eh, sino que existen diversas alternativas y algunas van a ser más eficaces y exhaustivas que otras. Depende de las características de cada investigador y de cada investigación. Es necesario, para poder obtener la metodología que más nos sirva, elaborar un protocolo previo a la búsqueda para esta búsqueda bibliográfica. ¿Qué es un protocolo? Es una búsqueda detallada y explícita de las características que va a tener esa búsqueda. La elaboración del protocolo responde a una propuesta, una postura activa, la intención del investigador de encontrar la información más útil dentro de las bases de datos, y también a una necesidad de sistematizar los procesos de búsqueda desde el inicio de la intención de buscar. El protocolo de búsqueda consiste en el rastreo sistemático de información y debe ser un proceso lógico, como antes mostraba Sebastián con los booleanos. Tiene que tener una lógica de búsqueda. Tiene que ser explícito y claro para poder reproducirlo las veces que necesitemos buscar información. También tiene que ser objetivo, no tiene que haber un sesgo en la búsqueda de información tratando de buscar alguna información en particular, sino que tiene que permitirnos obtener toda la información que aparezca en esas bases de datos. Para elaborar una correcta estrategia de búsqueda es necesario seguir adelante una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que identificar los conceptos o ideas principales y elegir los términos que mejor representan a esas ideas. Eliminar los conceptos de contenido vago o impreciso o que resulten poco relevantes o demasiado generales. También hay que buscar términos alternativos,
como antes decía Sebastián, para esto tenemos tesauros y listados de términos. Tenemos que buscar sinónimos de otros términos relacionados con un contenido más amplio o específico, y de ser posible es recomendable traducir estos términos al lenguaje documental, que podemos encontrar en estos tesauros. Y no hay que olvidar utilizar términos en otros idiomas, porque tenemos que tener en cuenta que una cosa es el lenguaje en el que nosotros, el idioma en el que hacemos la búsqueda, y otra cosa es el idioma en el que están escritos los documentos que vamos a recuperar. Por lo general, el idioma recomendado para realizar la búsqueda es el inglés, porque aunque los títulos y los resúmenes de los documentos estén en un idioma, en el idioma original, que puede ser español, muchas bases de datos son producidas en inglés, y también muchos artículos están escritos en este idioma. En general, aunque esté escrito en otro idioma, el resumen también está, y las palabras clave están en inglés. Entonces, si buscamos en inglés, vamos a recuperar mucha más información relacionada con el tema que estamos buscando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo nos cambia hacer una búsqueda en inglés. Y después de estos pasos, es necesario establecer relaciones entre los términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio de la base de datos. Los campos de búsqueda, los operadores booleanos, que nombró anteriormente Sebastián. Ejecutar la búsqueda y evaluar los resultados de la búsqueda, para luego revisar el proceso en función de esos resultados, si esos resultados son útiles o no. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en las siguientes diapositivas de los 3 primeros puntos que señalamos: las preguntas generales y específicas, el lenguaje controlado y el idioma. En este caso, hicimos una búsqueda en una base de datos de salud, con una pregunta general, neoplasia, y nos dio 1.700.000 documentos. Eso no nos va a servir a nuestra búsqueda, porque son millones de artículos que tendríamos que revisar. En cambio, si nosotros estamos haciendo una investigación sobre cáncer de colon, nosotros tenemos que hacer primero es buscar un término específico, que sería neoplasia de colon. Ahí nos va a filtrar ya de los 1.700.000 artículos, 110.000. Y después nosotros, aplicando otros filtros, otros términos particulares, más específicos, vamos a poder ir refinando la búsqueda. En la siguiente diapositiva podemos ver la diferencia en la cantidad de documentos que nos entrega utilizar lenguaje controlado y lenguaje natural. En este caso hacemos la búsqueda con las palabras que buscamos anteriormente en el tesauro del INTI. En este caso, si nosotros buscamos con el lenguaje natural trenes, nos va a dar menos resultados que si nosotros usamos el lenguaje controlado, que es ferrocarriles, porque los artículos están indizados en base a ese lenguaje controlado, más allá de que en los títulos, por ejemplo, podemos ver a la izquierda que en los títulos aparece la palabra trenes. Pero tenemos que tener en cuenta el lenguaje controlado para que nos dé todos los artículos que tal vez no tengan la palabra trenes en el título, y no estén indizados con esa palabra, sino que usan el lenguaje controlado. En la tercera diapositiva podemos ver la diferencia en una base de datos de medicina entre una búsqueda en español, síntesis química, donde nos entrega 1.430 resultados, que son en general los artículos que están escritos en español y que tienen esas palabras clave, y la cantidad de artículos, 400.000, en el caso de una búsqueda en inglés. Para poder ampliar la cantidad de artículos y poder tener una búsqueda más abarcativa, es necesario hacer una búsqueda en inglés. Recordemos que en general los artículos se escriben en el idioma de donde es el investigador, la investigadora, y se hacen resúmenes casi siempre en inglés, pero también en otros idiomas. Es importante ir buscando en los diferentes idiomas para ver si se han indizado de otra manera. Lo recomendable es siempre buscar primero en inglés. Luego de obtener estos resultados,
siguiendo este protocolo, es necesario evaluar estos resultados para ver si el protocolo nos es útil o hay que reelaborarlo. Es necesario hacer un análisis crítico de la información encontrada para distinguir los recursos académicos de calidad de los que no lo son. Y para eso tenemos que fijarnos en la autoría. ¿Quién es el autor de una obra? ¿Es un experto investigador? ¿Tiene publicados varios trabajos? ¿Dónde publicó? ¿En qué institución y a qué universidad pertenece? Los datos que debemos tener en cuenta de los documentos, que los podemos encontrar, por ejemplo, como mostraba anteriormente Sebastián, son el nombre del autor, el título de la publicación, el título del trabajo, número, volumen, serie, mes, año de una publicación, si es un artículo en una revista. Esta información es fundamental tanto para artículos de revistas como también para congresos, capítulos de libros, conferencias. La mayor cantidad de datos posibles van a determinar correctamente si el artículo es confiable o no. En segundo lugar, tenemos que evaluar la pertinencia. Y este es un apartado basado en el juicio personal del investigador, de la investigadora. Para establecer la pertinencia se determina si qué información se necesita, qué tipo de fuentes se van a utilizar y cómo se utilizará esta información. Es central determinar la pertinencia en torno al tema que se está investigando. La pertinencia es un poco menos objetiva y se basa más en los criterios previos que establecen las personas que investigan. En tercer lugar está la antigüedad. En muchas de las disciplinas científicas, en disciplinas técnicas, en medicina, marketing, cuestiones de actualidad social o política, se valora la información al día, actualizada. Después de algunos años, la información pierde validez al no tener una actualización y los documentos pueden quedar obsoletos. La excepción son algunas disciplinas como la literatura o la historia, donde las fechas de publicación no son tan relevantes, aunque siempre es necesario prestar atención a la actualización de estos documentos, ir a ver en el artículo la fecha de esa publicación. También hay que tener en cuenta errores frecuentes. Ahora podemos ver en la diapositiva siguiente que hay errores que repetimos a menudo y que hacen que no consigamos la información que necesitamos. La utilización de términos generales es algo que venimos charlando. Términos irrelevantes también. Usar términos que no son los que puedan aparecer en estas bases de datos indizadas. Uso de sinónimos incorrectos. Y bueno, para estos tres errores volvemos a recomendar el uso de tesauros y listado de materias, que son fáciles de hallar en internet y hay varios disponibles en la página de nuestra biblioteca. Les recomendamos que ingresen. Van a encontrar una sección destinada a los tesaurios. Otros errores comunes son la falta o el uso incorrecto de operadores booleanos. Y también ignorar el uso de filtros y límites, de los que también algo hablaba Sebastián recién. Acá me voy a detener un instante para hablar de algunos filtros que son muy necesarios y que permiten hallar, que son muy comunes también en las bases de datos. En primer lugar, tenemos que establecer un periodo temporal que debe cubrir la búsqueda. A veces es ingresando fechas y en otros casos es moviendo una barra como veíamos antes en PubMed. PubMed tiene una barra que uno puede ir corriendo para poner los años en los que quiere hacer la búsqueda. Y eso nos va a ayudar a encontrar artículos más actuales. En segundo lugar, es posible en muchas bases de datos hacer una delimitación geográfica. Y esto nos sirve teniendo en cuenta el contexto geográfico en el que se
tendrá nuestra investigación. También se pueden filtrar los documentos por el idioma en el que están escritos, no solo por el idioma en el que están indizados, sino también el idioma en el que están escritos los artículos. Según las bases de datos que manejemos, muchas veces es posible seleccionar la tipología documental que deseamos manejar: monografías, artículos de investigación, tesis, informes técnicos, ponencias, actas de congresos, o también información más específica como legislación, estadísticas. También hay campos donde se puede tildar para poder encontrar esa tipología documental que nosotros estamos buscando. Y también podemos limitar por el formato de archivos. Ahí Sebastián nos daba una pista de cómo hacerlo a través de la misma búsqueda del cajón de búsqueda, pero también se puede limitar en algunos casos el formato de los archivos, si necesitamos un PDF, un Excel, y también las condiciones de licencia de uso, si es un documento de acceso abierto o por suscripción. Vamos a la diapositiva siguiente. La estrategia de búsqueda, este protocolo de búsqueda, influye en la calidad y relevancia de los resultados. Es necesario para eso optimizar las búsquedas para obtener información más precisa y relevante. La diapositiva siguiente, vemos que aplicando un protocolo de búsqueda eficiente podemos lograr un menor tiempo y menor esfuerzo para obtener resultados relevantes, mayor precisión y relevancia de los resultados obtenidos, la pertinencia de los resultados con respecto a la pregunta de investigación, credibilidad y rigor académico de las fuentes, y vigencia de la información. Son estos los temas que estuvimos hablando recién. Ahora, a partir de la siguiente diapositiva, vamos a hacer un breve repaso por las herramientas que ofrece nuestra biblioteca para la búsqueda de información. Con la aparición y el desarrollo de sistemas digitales de almacenamiento de información, aumentaron exponencialmente la oferta y demanda de contenido, y las bibliotecas digitales surgen en este marco para gestionar parte de este volumen de datos, para facilitar el acceso y satisfacer la creciente demanda de nuevos conocimientos. En una biblioteca tradicional como la que estamos ahora y que invitamos a que se acerquen, la información está en los estantes, y a nosotros nos basta con acercarnos a un estante, agarrar el libro y tener la información. Las bibliotecas digitales actúan de la misma manera, pero en una plataforma online. En el caso de BIDI, que es el símbolo y la sigla que está a la derecha en la pantalla, es una biblioteca digital desarrollada para instituciones educativas y permite leer a usuarios que en general son estudiantes sin límites la información que está en esta biblioteca a través de préstamos. Es un servicio disponible para estudiantes de nuestra universidad y se accede a través de Miel e Intraconsulta. Está compuesto por libros electrónicos y podemos realizar una búsqueda igual que lo hacemos en el catálogo de nuestra biblioteca, por autor, por título, por algún tema. Y después igual que en nuestro catálogo, ofrece una lista de documentos en los que nosotros podemos seleccionar uno y podemos tenerlo a préstamo. Y una vez seleccionado el libro, tenemos 7 días disponible para la lectura. Cuando terminamos, apretamos el botón devolver y se puede devolver antes de los 7 días. Una vez terminados los 7 días, el libro se devuelve automáticamente. En el caso de solicitar un libro que no está disponible, se puede reservar y BIDI te manda un correo avisando que el libro está disponible. En la plataforma iLibro, que es el símbolo que está a la izquierda, es similar, tiene la misma funcionalidad. La diferencia es que ustedes tienen que escribirnos un correo a la biblioteca para que nosotros le habilitemos un usuario, le abramos una cuenta. Es también un trámite muy sencillo, nos escriben y inmediatamente les contestamos con un usuario. Por otro lado, a través de la biblioteca también podemos acceder al repositorio de
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza, de nuestra universidad, que es una plataforma virtual de información científica que tiene como objeto visibilizar los resultados de las investigaciones y desarrollos realizados por docentes, investigadores de nuestra universidad. Los recursos disponibles son principalmente informes técnicos resultantes de las actividades de investigación y desarrollo, tesis de maestría y doctorado realizadas en la universidad y publicaciones científicas editadas por las diferentes unidades académicas de la universidad, las revistas de cada una de las carreras. Ese podemos ver, es la parte de arriba de la diapositiva. En la parte de abajo podemos ver el visualizador de tesis que nos permite acceder a los trabajos finales de las carreras de grado de nuestra universidad. Ambas plataformas se pueden encontrar en nuestra página web. Son de fácil acceso, fácil uso, tienen los mismos sistemas de búsqueda que el resto de la base de datos que venimos viendo. Por último, también a través de la universidad ustedes pueden acceder a la biblioteca electrónica del MinSIT. Es una biblioteca de acceso público a través de Internet. Está diseñada para que investigadores, docentes dedicados a la investigación, estudiantes, puedan acceder a información especializada de diferentes bases de datos. La biblioteca electrónica permite el acceso a bibliografía científica de 89 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, Ciencia, Tecnología e Innovación, y una de esas instituciones es nuestra universidad. La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología suscribe a la política de acceso abierto, así que cuenta con recursos en acceso abierto de producción nacional de estas 89 instituciones. Los artículos en acceso abierto pueden ser descargados gratuitamente por cualquier usuario desde cualquier conexión a Internet. Si queremos hacer descarga de artículos o documentos que requieren suscripción, necesitamos estar navegando desde la red de una institución habilitada. Eso significa que si ustedes necesitan ingresar un artículo a la que está suscrita la Universidad Nacional de Matanza, tienen que estar navegando desde un IP, desde el IP de la universidad. La biblioteca electrónica requiere la validación de usuarios y necesita identificarlos como miembros de una institución. Por eso tiene que estar navegando desde el IP de la universidad. Un segundo, Seba. Vamos al anterior de vuelta. Es muy importante también que como estudiantes investigadores de la universidad ingresen a la biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología, que utilicen los artículos que están publicados, porque la plataforma evalúa qué contenidos utiliza cada institución y permite a las instituciones seguir utilizando esos recursos dependiendo de la demanda que tienen y también demandando artículos a los que no está suscrito una institución permite que esos artículos estén en el futuro disponibles. También al ser parte nosotros de una institución habilitada, podemos ingresar, seleccionar instituciones habilitadas, buscamos un LAM y al seleccionar nuestra universidad podemos ver qué recursos con qué recursos cuenta nuestra universidad. Y cuando decimos recursos no son solamente artículos, sino son diferentes bases de datos, diferentes repositorios, revistas y los mismos artículos. Ahí podemos ver también qué documentos podemos descargarnos y cuáles requieren un préstamo interbibliotecario. Tal vez la universidad no está suscrita a esos artículos, pero sí podemos pedir un préstamo interbibliotecario que se gestiona y en general la respuesta es positiva y se puede tener artículos que son de otras instituciones y se pueden obtener. Ahora sí vamos a la última diapositiva, Seba.
Acá les dejamos, para ir finalizando la presentación, nuestros canales de contacto. Les recomendamos siempre entrar a las redes sociales, Instagram y Facebook, para estar al tanto de las actividades que realizamos en la biblioteca. Y siempre tener en cuenta nuestro mail para cualquier inquietud, tanto puede ser para la apertura de, de la cuenta de libro, pero también para solicitar algún préstamo interbibliotecario, para consultar sobre la disponibilidad de algún documento. En forma presencial estamos disponibles, estamos acá presenciales de lunes a lunes, solamente que los fines de semana estamos de 9 a 18 y no en el horario completo de 8 a 21:30. Con eso damos por finalizar la presentación. Ahora estamos abiertos a las preguntas que hayan aparecido durante la presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a dar paso a un espacio de preguntas y respuestas o dudas que tengan. Vamos primero haciendo las preguntas que se fueron acumulando. La primera pregunta que nos hicieron es, ¿cuáles bases de datos pagas cuenta para acceso remoto en la universidad? No sé si Seba, vos tenés algún dato. Lo que recomendamos es ingresar al portal de Ciencia y Tecnología. Eh, a partir de ese portal van a poder ver todas las publicaciones a las que está suscrito a la universidad. Por ejemplo, no sé, la revista Science, digo como un ejemplo que se me viene rápido a la cabeza. Van a poder ver ahí si la biblioteca está suscrita y pueden acceder a esos artículos. Claro, y ustedes cuando navegan en esta biblioteca electrónica se van a encontrar con diferentes tipos de iconos que indican, por ejemplo, si tal artículo está en acceso abierto, si tal artículo acceden porque la universidad está suscripta a esta base de datos o simplemente no tienen acceso o acceso a un determinado rango de tiempo, ¿sí? Bueno, acá preguntan también, ¿llega disponible algún tesauro de ingeniería? El que utilizamos era de ingeniería, creo, ¿no? Eh, lo Sí, que, el del INTI, un tesoro de ingeniería, sí. Claro, y ustedes también si acceden al sitio web de la biblioteca, hay un apartado donde dice herramientas para bibliotecarios, ¿sí? Que no son solo para bibliotecarios, pero nada, ingresan en esa parte y hay un montón de tesauros, ¿sí? Desde tesauros generales a tesauros más especializados. Nada, los invitamos a que lo chusmeen porque que está bueno, hay un montón de cosas. Y acá, Acá, sí. cuando nosotros indizamos libros, artículos de revista, artículos científicos de las publicaciones de la universidad, acá en general también prestamos mucha atención a los tesauros más populares a nivel mundial, que son tesauros de la UNESCO principalmente. Pero seguramente al necesitar algunos datos más específicos, recomendamos vayan a tesauros especializados y en la página de la biblioteca los pueden encontrar. Acá también va por el mismo lado las preguntas que hicieron sobre si hay tesauro de humanidades y ciencias sociales y económicas. Es la misma respuesta, me imagino, ¿no? Estamos Cla- muteados. Ahí está, ahí está. Ah, Claro, generalmente nosotros utilizamos el tesauro, como dijo mi compañero, de la UNESCO, y si es algo más específico, si indagamos por ahí, pero tiene que ver, por ejemplo, buscamos en el de la UNESCO o en UNBIS, nada, determinada frase y generalmente encontramos, ¿no? Determinada palabra clave. Pero si hay algo que no encontramos, tenemos que indagar más en un tesauro más especializado. Por ejemplo, acá la Universidad Nacional de La Matanza y el departamento de deportes, ¿sí? De educación física, junto con la biblioteca, se elaboraron un tesauro de deportes.
Acá tenemos otra consulta que nos hacen, que quieren saber cómo hace Google académico para saber de dónde lo cita, de dónde saca esa información. Dice, puede ser Google, pero puede ser otra base de datos. Mirá, sinceramente desconozco, pero entiendo que se cruzan los datos, ¿sí? Eh, pero cómo hace para citarlo, no desconozco. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta, puede hacerla en el chat de la reunión. Juliano, te molesto un segundo. Sí, sí, sí. Eh, Voy a compartir un segundo de la pantalla y quiero mostrar en la página de la biblioteca donde están los tesauros. Así, así pueden ver qué tesauros hay en la página de la biblioteca y cuáles pueden acceder. Adelante. Acá yo hice la búsqueda en Google, se ve bien, sí. Hice la búsqueda en Google, puse Biblioteca Leopoldo Marechal, Tesauros, y me aparece directamente la página de, de la biblioteca en su apartado de tesauros, de las herramientas para bibliotecarios que habla Sebastián. Y acá pueden ver los diferentes tesauros que tenemos em, ingresados. Por ejemplo, acá está el de Tesoro de Tecnología Industrial que hablaba antes Sebastián para ingeniería, Tesoro de Psicología, y al hacer, por ejemplo, clic en Tesoro de Tecnología Industrial, nos va a llevar directamente a- al tesauro propiamente dicho del INTI. Y así con perdón, y así con el resto de estos tesauros. Está el link directamente para que ustedes, acá hay unos de ciencias sociales que preguntaban recién, eh, hay tesauros más completos y otros tesauros más sencillos. Este es, bueno, justo este no está funcionando ahora, pero dependiendo de las necesidades de las disciplinas, hay tesauros que están más desarrollados y otros menos desarrollados. Y como decía Sebastián recién, para educación física hubo que hacer todo un trabajo porque no había tesauros que fueran útiles para indizar los materiales de educación física. Acá me están preguntando si se puede acceder desde cualquier computadora a esa información. Sí, sí, desde cualquier dispositivo con conexión a internet, haces la búsqueda, Tesauro Biblioteca Leopoldo Marechal, y te va a llevar sin ningún tipo de problemas a ese apartado. Sí, y a los tesauros también. Bueno, no sé si alguna persona más ya tiene alguna pregunta, alguna consulta. Eh, si no, recordamos que el día 11 del 9 vamos a tener otra charla sobre repositorio y biblioteca del MISIT. Em, Acá me preguntan dónde se pueden encontrar los cursos anteriores. Se pueden encontrar en la página de YouTube de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Eh, bueno, podemos ya ir finalizando. Bueno, Les agradecemos mucho su presencia. Gracias por la información, por el curso. Quedamos a disposición de todos y bueno, para toda la gente que se conectó tarde o no, recuerden que toda esta charla va a estar subida a la página de Seite en YouTube para poder reproducirla nuevamente. Así que le damos las gracias a todos y que tengan buenas tardes. bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias Hasta por luego. escucharnos, hasta luego. Chao, hasta luego.